tuvo su momento al principio del partido, pero no la contundencia que le tenía que acompañar. Dejó vivir a Marruecos, que fue mucho más certero a la hora de la contundencia y le gana 3-0 al país anfitrión, a uno de los tres, y está en semifinales. Está seguramente avance y avance esta selección. Ya veremos si puede conseguir la hazaña, porque estaría enfrentando a Francia, ni más ni menos que Francia logra su pase a cuartos de final y piensa desde luego en Marruecos. Derrotó a la selección de Paraguay, rocosa selección de Paraguay, con un penalti convertido por Mbappé. El partido contra Inglaterra es el más importante en la historia de la selección mexicana. Esta encuesta está abierta en Fútbol Picante. Sí, dice el 89% de la gente, no el 11%. Horas críticas, horas importantes para conocer la cuestión táctica, la cuestión física, anímica de la selección mexicana y también cómo trabajan los ingleses, lo que se puede saber. Bienvenidos a 2 horas picantes con el Tuca Ferretti, Mario Carrillo, Hugo Sánchez, Roberto Mezcunco, Ricardo Peláez y por supuesto también los informantes más cercanos a la selección mexicana de fútbol. Ellos son León Lecanda y John Sutcliffe. ¿Es el partido más importante de la selección mexicana en su historia, Tuca? 100%. ¿Cuáles son las razones? Pues la etapa en la cual se encuentra, porque pasando esto, pues vamos ahí a estar en cuartos de final. O sea, ya hicimos un poco de historia, pero este partido, o sea, es llevar al equipo dentro de los 8 mejores de un mundial. O sea, México siempre nos quedábamos corto. Ahorita, o sea, pasando está en cuarto, entre los 8 mejores del mundo. Pues la verdad, o sea, y más contra la selección que vamos a enfrentar. Ese punto creo que es importante. Sí. Inglaterra, ¿no? Lo que significa Inglaterra. Sí, claro. No, para mí, o sea, el 88%, bueno, respeto a la gente que dice que el 11%, no, a lo mejor tendrá sus razones. Para mí, el más importante desde que estoy en México. Pues ya estás entre nosotros, ¿hace cuántos años? Nada más 50. 50 años. ¿Es el partido más trascendente, Roberto, en la historia de la selección mexicana en mundiales? Creo que sí, porque como dice el Tuca, es llegar a cuartos, que ya han llegado a cuartos, ¿no? Hugo estuvo en el 86, aquella selección es la que mejor lugar obtuvo, un sexto lugar de 24 competidores. Eliminar a los ingleses implicaría para esta selección mexicana garantizar un quinto lugar. Lo peor sería un sexto si eliminaran a Francia, por ejemplo, que no lo creo antes. Un quinto lugar probablemente, quinto de 48, con la oportunidad de seguir avanzando. Yo pensaba ahorita en la final olímpica México-Brasil, que tuvo su importancia, pero estamos hablando de un torneo diferente, ¿no? Con límite de edad incluso. Sí, es un gran triunfo ese, pero selección grande, Copa del Mundo, sí creo que es el más importante, porque en caso de ganarlo ya estarían cristalizando la mejor Copa del Mundo de una selección mexicana. Ricardo Peláez, buenas noches, ¿qué opinas? Buenas noches a todos. Sí, para mí es el más importante, se han superado las expectativas y lo más importante de todo es que los futbolistas y el cuerpo técnico se han dado cuenta de que pueden competir, de que tienen las armas, de que han venido avanzando en cada partido, han crecido en lo futbolístico, han encontrado diferentes formas de atacar, cosa que nos costaba muchísimo. Y tienen confianza en ellos mismos. Yo por supuesto que sí, este es el partido más importante, los formatos son totalmente distintos, pero trascender ganándole a Inglaterra a cuartos de final sería maravilloso en la historia del fútbol mexicano. Y repito, ¿no? lo que he venido diciendo, cuidado con ya cumplimos, ya se cumplieron las expectativas, ya con esto, ya con esto no. Hay que ir por lo que sigue, que es muy importante, y yo creo que tenemos la capacidad, por lo mostrado anteriormente, para hacerlo. Están las condiciones inmejorables, Hugo. Históricamente está todo puesto, no solamente el tema del público y la altitud, el tema del fútbol que está practicando la selección mexicana. Sí, Javier, compañeros, a todos, buenas noches. Sí, podríamos decir que todo está puesto para que México gane. Sería fantástico este triunfo porque sería histórico de conseguir tantos triunfos en un mundial y si tenemos la oportunidad en 0, más todavía. Ahora que estabas diciendo el más importante, para mí el más importante había sido el de Alemania, en Monterrey, pero lamentablemente lo perdimos. Entonces, si por alguna razón se pierde contra Inglaterra, ¿en qué lugar?
dijiste, Roberto, sexto lugar quedamos en el 86, ¿no? Si la selección perdiera con pierde contra Inglaterra, quedaría ¿en qué lugar? Noveno. Entonces ahí 48. Ahí es donde noto que está la diferencia en cuanto a la importancia. Porque si nosotros hubiéramos ganado a Alemania, pasaríamos a jugar contra Francia, quiero recordar. Y yo estaba esperanzado de decir, ojalá ganemos para que nos enfrentemos a Francia. Mi amigo Platini, que no estaban en un momento muy bueno, lo comenté ya el otro día, pero si se gana a Inglaterra, obviamente que se pone la bandeja clarísima para hacer algo histórico, no solamente por tener la portería cero, ojalá que se tenga la portería cero y que se le gane a Inglaterra. Entonces ahí ya se deja el tapete abierto para poder hacer algo histórico, pero de manera contundente. ¿Tú, Mario, crees lo mismo? Sin duda, lejos es el partido más importante, creo yo. Por el momento que estamos viviendo, simplemente ya le ganamos a Alemania, ya le ganamos a Francia en otros mundiales, pero este es para trascendencia, ir más allá de la ilusión que tenemos todos los mexicanos. Históricamente es el más importante este partido, sobre todo por las estrellas con las que nos vamos a enfrentar. Son los mejores del mundo, para mí es una liga de las mejores del mundo, son los mejores jugadores que hay en la actualidad, los más jóvenes, los más vigentes, sería algo fantástico. Y si hablamos ya decía Roberto ese de la medalla olímpica, si tuviéramos que coger otros 3 abajo de ese, la medalla olímpica, la Confederación es esa que se gana en el Azteca contra Brasil. Esa sería también una de las que entraría en la conversación, ¿no? Sí, también. Sí, con la ventaja de ser local. A mí me gustó mucho, por ejemplo, el 93, porque ahí como que irrumpe en el ámbito sudamericano. Por primera vez fue una Copa América. Subcampeonato de Copa América. Subcampeonato, pero además jugaron para ganarlo. Argentina tuvo que recurrir a muchas cosas para corregir, para poder ganar esa final, bien ganada, ¿no? Son 2 goles de Batistuta, creo, cuando había sido mucho mejor México que Argentina en la fase de grupos. Entonces, esa demostración de Copa América, perdiendo esa final con Argentina, me pareció grandiosa, pero bueno, hablamos de Copa América. Siendo Copa del Mundo se adquiere otra dimensión. Sobre todo por los aparadores que hay, ¿no? O sea, el que te vean, el que sepan que México compite. La Confederaciones, por supuesto que fue una de ellas, y la medalla olímpica también conseguida tiene mucho mérito. Los campeonatos del mundo en sub-17, por supuesto que valen, pero no lo mismo, ¿no? Este partido es de alta trascendencia. El momento, el lugar, somos anfitriones por tercera ocasión. El estadio, que no se nos olvide también el estadio. Y la compañía de la gente, ¿no?, que nos ha estado apoyando en todo momento. Sí, el ranking de Inglaterra, ¿no? El ranking de Inglaterra. Exacto. Porque hay una larga cadena de partidos hegemónicos de México en el Estadio Azteca, pero normalmente contra selecciones de CONCACAF y contra rivales importantes, pero partidos amistosos categoría A. Y hay pocos partidos, si ganas que pudieran compararse, tomando en cuenta que es un mundial, que es esta Inglaterra, que viene de rozar la gloria en la Eurocopa. Ha perdido finales esta selección de Inglaterra, ha estado en semifinales de los recientes mundiales, o sea, es un equipo que ha construido recientemente y a partir de una nueva mentalidad, porque siempre se dice que los ingleses desde el 66 llegaban, pero después se caían mentalmente. Esta es una prueba también en ese sentido. Y déjame agregar algo, Javier, en la zona de CONCACAF a la cual pertenecemos, ahí vamos a pertenecer siempre, somos campeones de la Copa de Oro, somos campeones de la Nation League y sería muy agradable también corroborarlo en un mundial de los 3 anfitriones, que México sea el que más alto llegue. Falta Estados Unidos, la tiene también, está jugando bastante bien, ya Canadá quedó fuera, ojalá México pueda trascender y ser de los 3 anfitriones el más alto en la tabla. Están los partidos que menciona Mario, Francia en el 2010, Alemania 2018, me imagino que en ese entonces equipos rankeados también entre los primeros 4 o 5, ¿no? Sí, según las clasificaciones de FIFA. Sí, pero fase de grupos. Eliminación directa con un equipo, que ahorita que dice la FIFA, el cuarto, vamos a hacerle caso a la FIFA, cuarto, bueno, creo que sí. Sería un triunfo histórico por todos lados y yo sí veo probabilidades de conseguirlo, o sea, sí veo al equipo mexicano jugando como para vencer a los ingleses con las ventajas que implicará jugar en el Azteca, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Mario, el momento, porque el partido más importante es el que sigue. Los otros fueron importantes, ¿no? Cuando estuviste allá contra Alemania, en Monterrey, el oro olímpico, esto, sí, pero ya quedó atrás. El momento
El momento es para hacer historia. Sí, y aparte De creo veras. que El la momento, presión, es lo que vivimos. la Sí. presión está Hoy. del lado de Inglaterra. La presión está del lado de Inglaterra, aunque estés jugando en México. Ellos son los que tratarán de evitar, en caso de una derrota, el escarnio, ¿no? Porque por más que influya la altitud, que hoy estuve investigando, etcétera, parece que le quita al jugador un 15% de velocidad y por ahí del minuto 60, 70 es cuando viene realmente el momento más crítico, porque puedes hacer el pique, los primeros piques, según lo que leí, puedes picar y te vas a recuperar y vas a decir no pasa mucho, pero al tercero y cuarto pique que hagas, empiezas a decir mi recuperación ya no es la misma. Todo eso seguramente lo saben los ingleses en este momento, pero no es lo mismo la teoría que la práctica, ¿no? Claro, hay jugadores con más cargas que otros, no todos tienen los minutos de los 4 partidos, entonces es interesante cómo maneje Tuchel esta parte de no descompensar la eficiencia contra las cargas. Y lo porque que es implicaría un importantísimo. triunfo, ojalá se dé, e incluso seguir avanzando, ¿por qué no pensarlo así? Para exportar jugadores, para modificar algunas cosas en la liga, que los mismos dueños se den cuenta de que pues, el fútbol es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que ha generado este mundial y lo que ha hecho la selección nacional, cuando las expectativas quizá de ellos mismos y de todos nosotros no eran tan altas. Entonces sería maravilloso para el fútbol mexicano en general, en la liga también. Bueno, vamos que nos digan León y John, que están muy cerca de la selección mexicana, qué es lo que se conoce, la alineación probable, qué tan cercanos están ellos en sus observaciones y con sus fuentes de lo que pudiera presentar mañana Javier Aguirre. Platíquenos un poco el plan de vuelo de la selección mexicana mañana. ¿Qué sabemos, John León? Hola Javier, buenas noches. Solamente quería decir, en los más de 20 años cubriendo la selección, yo recuerdo 2 partidos muy importantes que el resultado no fue el que se esperaba. Corea-Japón, el México-Estados Unidos, creo que dolió mucho. Leipzig, el partido contra Alemania, el gol de Leipzig, Maxi. Argentina. ¿No? Creo que también es esos que pesan, pero tomando en cuenta el respeto al Estadio Azteca, pues el partido de este domingo es el más importante en la historia del Estadio Azteca para la selección mexicana, ¿no? Recordamos los penales en Monterrey, pero creo que así está el tema y creo que León por primera vez el Vasco no va a cambiar la alineación. Apunta a repetir el 11 titular, señores, buenas noches a todos, porque primero, los 45 minutos que inició México en ese partido contra Ecuador han sido los más brillantes en la era de Javier Aguirre en esta tercera etapa, redondos. Y eso permite decir, bueno, pues no arregles lo que no está descompuesto, ¿no? De una u otra manera hizo ajustes, nunca ha repetido en 22 meses de gestión en esta tercera etapa un 11 inicial de un partido a otro, pero indica que es Raúl El Tala Rangel en la portería, Jorge Sánchez con César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo. Johan muy pegado, lo decíamos desde ayer, John, a Harry Kane, en una no marca personal, pero sí en una responsabilidad mayor. El que va a poner las antenas. Sobre Harry Kane, en el medio campo, Eric Lira con Luis Romo y el Niño Maravilla, Gilberto Mora, y en ataque Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones, John. Pero lo más interesante no es que repita, sino el plan de juego. Sí, y tengo entendido que los 2 jugadores, en caso que el rancho se esté quemando y las cosas se complican, es Santi Jiménez y el Memote. Serían como los 2 que han entrenado pensando que lo van a dar. Yo creo que desde el momento que Javier ajustó contra Corea y puso más orden en la contención, con 2 contenciones, le gustó. Romo le ganó la carrera a Brian Gutiérrez. Obed Vargas creo que es alguien que va a entrar al partido, le gusta mucho al Vasco, la falta de experiencia, la juventud de Obed prefiere a Luis Romo. Y algo que quedó hoy muy claro es que el Vasco le pidió a los jugadores y él mismo de no hablar de la ventaja del estadio, de la altura, del smog, pero queda clarísimo que les hubiera encantado jugar a las 12 del día y es una ventaja que van a sacar. Y algo bien importante, porque a mí me tocó en otros deportes, lo vi con Roger Federer en la Plaza de Toros, lo vi con Tiger Woods en un torneo de golf en la Ciudad de México. Entre más
alto vuela una pelota, una bola, hay menos fricción. Y cuando no tienes tiempo para acoplarte a esas cosas, un tiro de media distancia, un córner, estoy seguro que hoy los ingleses en la cantera dijeron, ¿qué es esto? Porque sí pasa, o sea, si nunca lo has vivido, te saca de ritmo. ¿Cuánta fuerza le tienes que dar al balón y entre para más crear un alto, cambio de juego? entre más o un alto balón hay un filtrado? balón o una Sí. pelota, hay menos fricción y vuela más. Entonces yo sí creo que la mesa está puesta para aprovechar la oportunidad, Sí. la altura, el público, el smog, el calor. Este es el momento, Javier, compañeros, de que México aproveche una circunstancia única, Ricardo. Este optimismo que es con lo que empezamos y con lo que continuamos platicando, me llama la atención el que muchos decimos, esos 45 minutos contra Ecuador, no fueron 45, fueron 90. No fueron 45, lo que pasa es que en los primeros 45 se dan las anotaciones y se da un México ofensivo. En el segundo tiempo viene la inteligencia también de manejar un resultado, de saber que por necesidad el rival se te puede venir encima, de cerrar espacios, le da juego a otros jugadores también y termina de ver prácticamente a todos, al 95% del plantel. Sí. Entonces, en un mundial, una competencia tan corta, hay que saber cuándo atacar, cuándo no, cuándo esperar, y creo que el partido de México fue rayando en lo perfecto. Y eso es lo que nos tiene hoy, creo, Roberto, con ese optimismo de que México sí puede, si mantiene ese nivel de juego, esa concentración, ese enfoque y esa determinación. Y podemos agregarle un poco más, Sí. insisto, porque venimos mejorando. Por lógica, tendríamos que hacer un mejor partido todavía ante un mejor equipo. Richard, No sé. yo te digo una cosa, y justo en ese plan de juego es diseñar el partido como el de Ecuador. ¿Por qué? Porque si en el primer tiempo México hace esa presión intensa, no renuncia a su filosofía, va y aprieta a los dos extremos de Inglaterra, que son Noni Madueke y también Marcus Rashford, y hace justo con Jorge Sánchez y con Jesús Gallardo esa presión alta para tapar a los extremos, no regalar tiros libres o tiros de esquina innecesarios, que Johan Vázquez esté muy atento con Harry Kane, que el medio campo de Declan Rice, Anderson y Jude Bellingham esté bien controlado con el doble pivote y que el Niño Maravilla tenga justo esa libertad para acercarse y meter un balón filtrado. Es el plan de juego idéntico al de Ecuador, obviamente con un nivel más arriba, por supuesto, Richard, pero yo lo que quiero decir es, eso le permitiría a México irse o con una ventaja o con un empate al medio tiempo. Y entonces el desgaste en la segunda parte pasa a manos de la selección de Inglaterra. ¿Y qué sucede? Y lo consultas con expertos del deporte. La altitud, los 2.240 metros sobre el nivel del mar, pegan en el ciclo de sueño del jugador, pegan en la menor oxigenación. Aumenta el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco, porque el cuerpo humano, el corazón, tiene que bombear la sangre más rápido. Entonces un sprint te permite a lo mejor el primero, pero la recuperación es más lenta para tirar el segundo sprint de forma inmediata. Y no solo eso, la deshidratación, ahora sí las pausas van a ser necesarias para los ingleses, porque es muy rápida la deshidratación a esta altura. Y algo bien importante, porque hace 20 años, 25 años se hablaba de un psicólogo y se reían en la selección. Decía, ¿para qué quiero traer un psicólogo aquí? Y yo creo que el trabajo de Imanol Ibarrondo, Así es. de ese español, ha sido fundamental, porque Así es. tú hablas con los jugadores y uno como reportero de cancha dice, estos cuates traen la idea de que van a jugar con quien sea como sea. Han sabido manejar la presión como nunca han sabido manejarla. ¿Cuántas veces México se iba adelante, se caía la presión y culpábamos que si era penal o no de Robben? Entonces, Ricardo, compañero, yo sí creo que esa parte de creérsela, de sentir, de manejar la presión y decir, han hecho un gran trabajo en la parte psicológica, que hoy en día en todos los deportes se requiere una parte mental para saber manejar las emociones. Totalmente. Y yo coincido con Ricardo de que el partido fue muy completo contra Ecuador, es cierto, lo manejaron muy bien en el segundo tiempo, pero porque habían hecho lo fundamental en el primero, que es más difícil hacer lo que hicieron en el primero. Ya con lo que hacen en el primer tiempo ya tienes el control, juegas con la ansiedad del adversario, con el desconcierto, y lo manejaron muy bien, pero sigo pensando que fue más valioso lo del primer tiempo. Si no hubiera ganado así el equipo mexicano, si le gana a Ecuador jugando como jugó ante los checos, o a los coreanos, sudafricanos, ahorita no estaríamos hablando más que de despídanse con dignidad porque vienen los ingleses. Pero los vimos jugar así como contra Ecuador. Ese fútbol yo sí creo que les alcanzaría para eliminar a los ingleses. El anterior seguramente no. Pero si puedes jugar así, ¿por qué no repetirlo? En ese sentido me gusta lo de Javier Aguirre, dice, ahí van los mismos.
voy a buscar lo mismo. Yo les diría, hagan de cuenta que son ecuatorianos los de enfrente. Ustedes, aunque Exacto. no piensen que es Harry Kane, son ecuatorianos. Piensen que es Ener Valencia. Yo estoy Y luego, de acuerdo y luego van contigo. viendo cómo se resuelve, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y con lo que están comentando nuestros colegas, pero no todos los partidos no son iguales. No, claro que no, obviamente. Y habíamos dicho aquí que los cambios de Javier Aguirre eran de acuerdo al estudio Sí. que se hace sobre el rival. Sí. O sea, Inglaterra no es Ecuador. O sea, como base, lo que hicieron contra Ecuador está bien, pero para vencer a Inglaterra tienen que mejorar todavía otras cosas, de veras, en serio, porque también el rival, no me digan que no lo está estudiando. Claro. No, Ya, totalmente. Ya no lo van a analizó. sorprender. Ah, A los ecuatorianos los sorprendieron, los desconcertaron Claro. y nunca supieron qué hacer. Los ingleses que ya vieron sobre todo ese primer tiempo no se van a sorprender. Pero si logras hacer lo mismo de asfixiarlos, encimarlos, abrumarlos, Esto es como base, imponer joder. superioridad numérica cerca de la pelota, la altura les va a pegar más desde el inicio. Sí, o sea, estuvimos- no creo que Inglaterra se vaya a desordenar como lo hizo Ecuador. Espérame. Sí. Regularmente los que hemos sido técnicos, equipo ganador y juega muy bien, porque jugó muy bien contra Ecuador, se repite. Eso es una norma normal Pero y Hugo, clara. nosotros dijimos que Aguirre hacía los cambios de acuerdo al análisis que hacía del rival. Por esto Javier dice, contra Ecuador va a entrar Mora. Cuando nosotros decíamos que no iba a entrar y Javier atinó. Entonces, la entrada de Mora, nosotros comentamos que fue porque Aguirre hizo un análisis preciso para meterlo. Sí. Ahora, ha analizado lo que hace Inglaterra para ver si realmente hay que repetir. Ahí me queda la duda. Es que si funcionó con Mora y hubo un desgaste físico en el primer tiempo contra Ecuador, obviamente estoy de acuerdo con Ricardo en cuanto al tema que dice, el manejo de partido en el segundo tiempo fue diferente porque ya vas ganando. ¿Por qué vas a desgastarte tú? Es mejor desgastar al rival porque los que están obligados a buscar el empate son ellos, que corran ellos. Entonces, siento que es lo conveniente de hacer lo mismo con Inglaterra. Inglaterra hay que buscarle la posesión, como hizo contra Ecuador, y esa posesión de balón de un lado para otro y hacerles correr y presionarles arriba para que esa presión le quede más lejos de la portería mexicana, pues ese desgaste, como bien dices, la segunda, tercera, cuarta carrera, van a decir, ¿qué pasa aquí? Una pregunta para los Pero ahora técnicos, ¿no? ponte en lugar de los ingleses, que ellos ¿qué están planeando hacer? Es que, a ver, yo creo también. que Algo harán. con los ¿Verdad? mismos Sí. jugadores, yo pienso, a ver qué dice Mario, con los mismos jugadores depende también el trabajo de cómo vas a presionar, cuántas veces, con qué intensidad, y luego la altura, incluso la altura de Mora. A mí me parece que es muy inteligente hacer un híbrido entre lo que planeaste el primer tiempo contra Corea y lo que planeaste el primer tiempo contra Ecuador. Porque yo sí creo que la selección mexicana podría esperar en el segundo tercio del campo, a veces ir a presionar, sobre todo al principio. Pero no puedes hacer contra Inglaterra una presión que te descontrole tu orden táctico, porque sus transiciones, los jugadores de Inglaterra, incluso con la merma física, si dejas tú a los extremos mano a mano con nuestros defensores o con los centrales y le ganas la espalda, esos duelos pueden ser muy, muy peligrosos. Como juega Inglaterra, que lo que está anunciando hoy es un 4-2-3-1, Alan Shearer lo revela, ya daremos con Mario algunas posibilidades de los nombres. Yo sí creo que la selección mexicana tiene que pasarle la presión a Inglaterra también a través de la posición, no tanto de la posesión, porque Inglaterra a veces va a querer también tener la posición de la pelota. Claro. Y al principio Inglaterra sí va a estar mucho más a la expectativa, conservador, pero va a intentar después empezar a soltarse, porque no va a permitir tampoco que México lo agobie. Pero lo que yo creo es que la pérdida de la pelota de México no es lo mismo el daño que te puede hacer Inglaterra a lo que te puede producir Ecuador. Y con Sudáfrica pasó algunas veces, que Javier dijo, no me gustó cómo el equipo se extendió demasiado cuando los sudafricanos, que no son para nada de la calidad de los ingleses, llegaron a tener esas transiciones. No, y Entonces, contra Corea también, yo sí. creo que tiene que ser paciente, inteligente, tiene que ser un poquito un fútbol híbrido, de acuerdo a lo que ha presentado Javier. Lo que yo quiero decir es, el mundo y sobre todo los ingleses que inventaron las apuestas,
en los deportes. El mundo que mete algoritmos y posibilidades pone favorito a Inglaterra. Sí, es que hay una apuesta que para mí dice todo. ¿Quién va a avanzar? Sí, Inglaterra está a menos 125, es decir, hay que apostar 125 para ganar 100. México más 108. Entonces, el mundo de las apuestas que meten todas las posibilidades siguen dando a Inglaterra como favorito. Que nunca fue el caso de Ecuador, perdón, John, para que la gente sepa. Nadie jamás dijo, pero con todo y lo que decíamos que era un equipo de cuidado, no del nivel de Inglaterra. Yo lo que deduzco de esto es la gran oportunidad que se tiene en el Azteca, con todo lo que hemos dicho, de pegarle en una Copa del Mundo a Inglaterra, porque en una cancha neutral por lo menos las apuestas serían totalmente diferentes. Ahora hay otros factores que también ayudan para decir, ok, en las apuestas está favorito Inglaterra y todos creemos que en esta mesa que Inglaterra, por su jerarquía y por su historia y su tradición y por inventar el fútbol y por la nómina que tiene, puede partir como favorito. Pero hay ciertas circunstancias dentro del análisis. Por ejemplo, el partido contra la República Democrática del Congo en Atlanta. 300 metros sobre el nivel del mar. La Ciudad de México tiene 2,000 más. Entonces ahí hay un factor. Jugaron un día después que el Tri, es decir, tienen un día menos de descanso. Además, el viaje, más allá de que en vez de mandarlos al AIFA, los enviaron al Aeropuerto Internacional de Toluca y el traslado en vez de ser de 2 horas y 15 minutos termina siendo de 40 a su hotel, pero el hecho de que solamente hayan tenido el entrenamiento del día de hoy, 2 noches, comúnmente el experto en esta materia te dice, llega 24 horas antes del partido competitivo y ha tomado la decisión Thomas Tuchel y el equipo de Inglaterra de llegar con 2 días de anticipación, 48 horas al partido. Vamos a ver qué tanto le funciona o no a Inglaterra, pero en el partido contra Congo se van abajo, termina siendo la presión para Inglaterra que con Harry Kane al 75 y al 86 le da la vuelta al partido. Si México pone en esa condición a Inglaterra, un 1-0 abajo hasta el minuto 75, yo creo que todos estos factores de los que estoy hablando pesarán en contra del equipo de los Tres Leones para pensar que México puede cerrar muy bien el partido. Y yo lo único que digo, el mensaje que mandó Memo Ochoa, muy importante, disfrútenlo, cuídense, no hagamos una locura de lo que pase, ¿no? Porque hay una gran preocupación por parte del gobierno de lo que pueda pasar. No, porque el festejo se va a dar ganando o perdiendo, pero mucha gente, una gran parte de los que van, no digo que todos, quizá la minoría, pero no son cosa menor, nomás van a alcoholizarse, o sea, ya tienen un proyecto que tiene que ver con voy a agarrar la fiesta, no estoy hablando de la mayoría, y esos no son pocos, generan un problema. Por eso hay la preocupación. Entonces, Javier. sí, creo que hay que entender que esto tendrá un límite y por eso las preocupaciones evidentes del gobierno de la Ciudad de México. Ya regresamos para escuchar a Mario Carrillo, que tiene muy bien medida la selección inglesa. Volvemos en Fútbol Picante. ¿Es todo, señores? Adriana, tenemos a Adriana, ¿verdad? ¿Está en vivo Adriana? Vamos con Adriana Maldonada. Vamos con Adriana. Adriana que está con la selección de Inglaterra. Adelante, Adriana. Saludos, Javier, abrazo para todos en la mesa de Fútbol Picante desde el hotel de concentración de la selección de Inglaterra. Por ahora hay mucha seguridad en torno a este hotel, han cerrado ya algunas vialidades, por supuesto evitando cualquier disturbio por parte de afición mexicana o afición inglesa previa a lo que será este partido ante México mañana en el Coloso de Santa Úrsula. Hay mucha seguridad, más de 500 elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena, elementos también de tránsito y de la seguridad ciudadana, salvaguardando que no haya disturbios esta noche, la noche previa a ese duelo de los octavos de final. Pero hay que hablar un poco de cómo fue el día alrededor de la selección de Inglaterra. Tuvieron una práctica vespertina en las instalaciones de cantera, la cantera de los Pumas. Ahí pudimos ver a toda la plantilla europea, por supuesto todos disponibles para el compromiso de mañana ante la selección mexicana. Posteriormente vino la conferencia de prensa por parte del técnico Thomas Tuchel, donde habló precisamente del tema de la altitud,
Reconoce que sí han sentido algunos síntomas desde su llegada a la Ciudad de México. Él mismo externó que ha sentido dolor de cabeza y que incluso ni siquiera pudo pasar bien la noche. Algunos de sus jugadores también presentaron algunos síntomas durante los primeros minutos del entrenamiento de este día. Sin embargo, también lo deja muy en claro, no es pretexto, no es excusa. Mañana tienen que presentar lo mejor que tienen para ese partido ante la selección mexicana. Ojo, porque también descartó todos los rumores en torno a que posiblemente pudieran sus jugadores tomar Viagra para contrarrestar estos síntomas de la altitud de la Ciudad de México. Dijo, eso no es posible, y también habló de esa polémica que existió alrededor del cambio de horario. Dejó muy en claro que en esos momentos, cuando circulaba toda esa información, precisamente la selección de Inglaterra estaba viajando rumbo a la Ciudad de México, así es que fue un tema que pasó desapercibido al interior de esta selección. Está ya todo listo, por ahora mucha calma, mucho silencio, tranquilidad aquí en el hotel de concentración de la selección de Inglaterra. Han reforzado los elementos de seguridad también la zona, esperando a que no haya disturbios la noche previa al partido ante la selección mexicana. Regresamos con ustedes a Fútbol Picante. Bueno, Tuchel dijo esto, sabemos todo sobre la selección mexicana. Han obtenido buenos resultados. Cuando dice sabemos todo, pues uno entiende que estamos hablando también de videos. No solo en los últimos encuentros de la Copa del Mundo, especialmente desde marzo cuando jugaron contra Bélgica. Son muy flexibles en su planteamiento. Cuando atacan, hay muchos jugadores en el centro del campo. Les encanta traer a los extremos hacia adentro, dice el señor Tuchel, director técnico de Inglaterra. Me llama la atención un detalle y no sé qué opinan. No dijo que va a jugar Gary Lineker de segunda punta con Kane, para que te lo sepas, ¿eh? Oye, que puede ser una ¿no? sorpresa. Javier, ¿y lo de la Viagra qué es eso? No, lo de la Viagra. La altitud. ¿O por Sí, ahí? supuestamente él lo descarta, pero sí dicen que el Viagra puede contrarrestar un poco los síntomas de la altitud. A ver, Saco el cuento de lo de Lineker porque, bueno, ayer tuve un lapsus, me disculpo, porque obviamente yo sé que Foden y Palmer están fuera de la convocatoria, fueron de los últimos, ¿no? Y ayer mencioné que eran opciones en la banca y bueno, las redes sociales son despiadadas, ya perdónenme, pero mañana juega Beckham, juega Beckham al lado. Y hablando en serio, mañana mete gol Chicharito y Charlton ganamos. no, porque ya están grandecitos. Oye, ¿y Foden por qué? ¿Por qué no vino en la convocatoria? Porque, siendo un no, jugadorazo. los dos, porque dijo Tuchel que quería una selección más equilibrada. Y bueno, pues supongo que las virtudes de estos jugadores no son como para lo que este sistema de Inglaterra da, porque además lo han cuestionado mucho. En la actualidad, Foden sería maravilloso. Es lo que digo, mañana los dos están. Por favor. Sí. El tren, Ya no lo puede traer, ¿verdad? el lateral derecho es fantástico. Pero a ver, sería maravilloso. ¿qué opinan también. de Bienvenidos a este nuevo video y prepárense porque lo que estamos a punto de analizar puede convertirse en uno de los capítulos más importantes en la historia reciente del fútbol mexicano. La expectativa es enorme, la ilusión está más viva que nunca y millones de aficionados alrededor del país sueñan con una noche que podría quedar grabada para siempre. México está frente a una oportunidad única, una oportunidad que pocas generaciones han tenido, y el rival que aparece en el horizonte no es cualquier selección. Del otro lado está Inglaterra, uno de los equipos más poderosos del planeta, una selección llena de estrellas, de jugadores que compiten semana tras semana en las mejores ligas del mundo y que llegan con la etiqueta de favoritos. Sin embargo, algo está ocurriendo alrededor de este partido, algo que ha provocado que la confianza de los aficionados mexicanos crezca con el paso de los días. El ambiente, la altura, el apoyo de la gente, el momento anímico del equipo y las dudas que ha dejado Inglaterra durante el torneo han generado una sensación que hace apenas unas semanas parecía imposible. Hoy muchos creen que México puede competir de tú a tú. Hoy muchos creen que México puede dar
el golpe. Y precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a analizar cada detalle, cada factor que podría inclinar la balanza, cada escenario posible y cada razón por la que este encuentro promete ser uno de los más emocionantes de toda la Copa del Mundo. Porque cuando se trata de partidos como este, los nombres y las estadísticas importan, pero también importa el corazón, la personalidad, la capacidad de soportar la presión y la manera en que los jugadores responden cuando saben que tienen una nación completa observando cada movimiento. México llega después de mostrar una versión sólida, competitiva y efectiva. No ha sido un equipo perfecto, pero sí un equipo que ha encontrado respuestas cuando más las necesitaba. El trabajo colectivo ha sido una de sus principales fortalezas, mientras otras selecciones dependen casi exclusivamente de sus grandes figuras. El conjunto mexicano ha construido su camino apoyándose en el esfuerzo de todos. Cada línea ha respondido cuando ha sido exigida. La defensa ha mostrado orden, el mediocampo ha sabido competir y el ataque ha encontrado momentos de cantín. Eso ha permitido que el equipo llegue a esta instancia con confianza. Del otro lado aparece Inglaterra, una selección que sigue siendo temible. Nadie puede negar la calidad de sus futbolistas. Basta observar los nombres que integran su plantilla para entender por qué muchos la consideran candidata al título. Pero también es cierto que ha mostrado ciertas vulnerabilidades en varios momentos del torneo. Ha sufrido más de lo esperado. Ha tenido dificultades para controlar algunos partidos y en ocasiones ha permitido que rivales inferiores la pongan en aprietos. Es ahí donde aparece la esperanza mexicana, porque si otros equipos lograron complicar a Inglaterra, ¿por qué México no podría hacerlo? La respuesta no es sencilla, pero existen argumentos para pensar que el encuentro será mucho más parejo de lo que indican algunos pronósticos. Uno de los aspectos más comentados durante la semana ha sido el escenario donde se jugará el partido. La altura de la Ciudad de México es un factor real, no es un invento. No es una excusa, es una condición que históricamente ha representado una ventaja para quienes están acostumbrados a competir en ella. Los jugadores europeos suelen necesitar tiempo para adaptarse. La respiración cambia, el desgaste físico aparece más rápido y la recuperación entre esfuerzos se vuelve más complicada. A esto hay que agregar las condiciones ambientales que han sido tema constante de conversación. Muchos especialistas consideran que estos elementos podrían influir especialmente durante los primeros minutos del encuentro y precisamente ahí es donde México buscaría hacer daño. Imaginemos por un momento el inicio del partido, el estadio completamente lleno, miles de aficionados cantando desde mucho antes del silbatazo inicial. Inglaterra tratando de adaptarse al ritmo, mientras México sale con intensidad, presión y energía. Si los mexicanos consiguen imponer condiciones desde el arranque, la confianza podría crecer rápidamente. En el fútbol, la parte emocional pesa muchísimo. Un equipo que siente el respaldo de su gente puede multiplicar sus capacidades y México sabe perfectamente que tendrá detrás a una afición dispuesta a empujar cada jugada como si fuera la última. También será fundamental el desempeño de los jugadores
con experiencia internacional. Futbolistas acostumbrados a enfrentar rivales de élite, a competir bajo presión y a responder cuando más se necesita. En partidos de eliminación directa, muchas veces la diferencia no la marca el sistema táctico ni la posesión del balón. La diferencia la marcan los jugadores, capaces de mantener la calma cuando todo parece caótico. Los líderes dentro del campo tendrán una responsabilidad enorme. Deberán transmitir seguridad, ordenar a sus compañeros y tomar las decisiones correctas en los momentos más delicados. Inglaterra, por supuesto, tiene jugadores capaces de cambiar un partido con una sola acción. Esa es una realidad que México no puede ignorar. Basta un descuido, una pérdida de balón o un error en la marca para que aparezca el talento individual y todo cambie en cuestión de segundos. Por eso, la concentración será esencial. Durante 90 minutos o más, México deberá mantener un nivel de atención prácticamente perfecto. No habrá margen para regalar espacios ni para cometer errores innecesarios. Cada balón dividido contará, cada cobertura defensiva contará, cada decisión será importante. Sin embargo, si algo ha demostrado este mundial es que los favoritos no siempre ganan. A lo largo del torneo hemos visto sorpresas, partidos inesperados y selecciones que han superado todas las expectativas. Equipos que en teoría tenían menos posibilidades han encontrado la manera de competir contra potencias históricas. Ese es precisamente el encanto de la Copa del Mundo. Aquí nada está garantizado. Aquí las camisetas pesan menos cuando comienza a rodar el balón. Aquí todo puede suceder. Y México quiere convertirse en una de esas historias que se recuerdan durante años. La ilusión no surge únicamente del deseo de los aficionados. Surge también de señales concretas. Surge de un equipo que ha mejorado conforme avanza el torneo. Surge de una plantilla que parece convencida de sus posibilidades. Surge de un entrenador que ha encontrado respuestas tácticas importantes. Surge de jugadores que hablan con confianza y que transmiten la sensación de estar preparados para enfrentar el desafío más complicado hasta ahora. Pero además existe un elemento emocional que no puede medirse con estadísticas. Existe el deseo de romper barreras históricas. Existe el recuerdo de oportunidades perdidas. Existe la sensación de que esta generación tiene una cita con el destino. Durante décadas, los aficionados mexicanos han esperado una actuación que marque un antes y un después. Han vivido alegrías, decepciones, momentos inolvidables y eliminaciones dolorosas. Todo eso forma parte de la memoria colectiva del fútbol mexicano. En cada mundial trae consigo nuevas esperanzas. Cada mundial renueva el sueño y esta vez el escenario parece especialmente atractivo. Inglaterra representa un reto enorme, pero también representa una oportunidad gigantesca. A un rival de esta magnitud tendría un impacto inmenso. No solo significaría avanzar de ronda, también significaría enviar un mensaje al resto del mundo. Significaría demostrar que México puede competir contra cualquiera cuando encuentra su mejor versión. Mientras tanto, Inglaterra también carga con su propia presión. Ser favorito
no siempre es una ventaja, a veces se convierte en una carga. Los jugadores ingleses saben que millones esperan una victoria, saben que cualquier resultado diferente sería considerado un fracaso. Esa presión puede transformarse en ansiedad si el partido se complica, y ahí es donde México deberá ser inteligente. Si logra mantener el marcador cerrado durante buena parte del encuentro, las dudas podrían aparecer del lado inglés. Los minutos pasarían, la tensión aumentaría y el nerviosismo comenzaría a jugar su papel. En encuentros tan igualados, el aspecto mental puede resultar decisivo. Por eso, la capacidad para gestionar emociones será tan importante como la calidad futbolística. Habrá momentos de sufrimiento. Habrá momentos donde Inglaterra tenga el control. Habrá situaciones en las que México deba resistir. La clave estará en no perder el orden ni la confianza, porque los partidos grandes suelen definirse por detalles mínimos: un rebote, un error, una genialidad, un instante que cambia toda la gestión. Y cuando ese momento llegue, México deberá estar preparado para aprovecharlo. Los aficionados ya imaginan distintos escenarios. Algunos sueñan con una victoria contundente. Otros creen que el partido llegará hasta tiempos extra. Algunos incluso visualizan una definición por penales cargada de dramatismo. Lo cierto es que nadie puede predecir exactamente lo que ocurrirá, pero precisamente esa incertidumbre es lo que vuelve tan especial este tipo de encuentros. Durante 90 minutos, todo un país estará pendiente de cada jugada. Cada avance generará esperanza. Cada remate provocará emoción. Cada atajada será celebrada como un gol. Y mientras el reloj avance, la tensión crecerá hasta niveles extraordinarios. Lo único seguro es que estamos ante uno de esos partidos que tienen potencial para quedar grabados en la memoria colectiva. Un partido donde se mezclan historia, pasión, expectativa y orgullo nacional. Un partido donde los protagonistas tendrán la oportunidad de convertirse en héroes. Un partido que podría marcar el rumbo del torneo para cualquiera de los dos equipos. Y por eso la emoción es tan grande, porque cuando una selección tiene la posibilidad de desafiar a una potencia mundial en su propio territorio, con su gente detrás, y con una oportunidad histórica en juego, el fútbol se convierte en algo mucho más grande que un simple deporte. Se convierte en una experiencia capaz de unir a millones de personas alrededor de un mismo sueño. Ahora solo queda esperar el momento en que el árbitro haga sonar su silbato y comience la batalla. Entonces desaparecerán las especulaciones, terminarán los análisis, se acabarán los pronósticos y será el balón quien tenga la última palabra. Y mientras la cuenta regresiva continúa, la conversación en las calles, en las redes sociales, en los programas deportivos y en cada rincón donde se respira fútbol sigue girando alrededor de una sola pregunta: ¿realmente puede México eliminar a Inglaterra? Durante años, cuando aparecía un rival europeo de esta categoría, la mayoría de los análisis comenzaban hablando de las diferencias económicas, diferencias de infraestructura, diferencias en la calidad de las ligas y diferencias en la cantidad de jugadores que compiten al más alto nivel. Sin embargo, esta vez, la sensación es distinta, no porque Inglaterra